Activistas advierten que en Venezuela reina la opacidad ante el riesgo por coronavirus. Mariana Romero y Liliana Ortega recordaron que la ONU definió al país petrolero y a Haití como prioritarios en el caso de que la enfermedad llegue. La opacidad y la falta de acceso a la información pública caracterizan en Venezuela el actual periodo de crisis sanitaria internacional por la propagación del coronavirus, denunciaron en Ginebra defensoras de los derechos humanos de este país. La ONU definió a Venezuela y Haití como países prioritarios en caso del que el coronavirus llegue, pero la opacidad y falta de acceso a la información pública dificulta conocer la realidad si hay casos o no, dijo la directora del Centro para los Defensores y la Justicia, Mariana Romero. La información de lo que podría ocurrir es muy opaca y por eso hay que entender las razones estructurales de la salida masiva de venezolanos, relacionadas con los problemas de acceso a la salud, a la educación, así como a los medicamentos, añadió Liliana Ortega, coordinadora de la ONG COFAVIC, que mantiene un registro de las violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela desde 1989. Ambas activistas presentaron un informe que analiza la situación de los defensores de los derechos humanos en ese país, elaborado en colaboración con la Organización Mundial contra la Tortura con sede en Ginebra y la Federación Internacional de Derechos Humanos en París. Ortega indicó que, ante la amenaza del coronavirus que se cierne sobre Venezuela, es hoy más importante que nunca permitir que las organizaciones humanitarias trabajen sin interferencias para brindar auxilio a los venezolanos. La crisis humanitaria en el país, recordó, incluye una serie de graves deficiencias en el sistema hospitalario y escasez de medicinas. Venezuela es uno de los pocos países que no ha reportado ningún caso de coronavirus en Latinoamérica, donde la propagación del virus es limitada. De acuerdo al informe sobre la situación de los activistas venezolanos, presentado coincidiendo con la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, durante 2018 y 2019 se documentaron más de 100 ataques en su contra y de ellos 60 fueron casos de intimidación, 32 de acoso, 12 de intimidación y 8 de detenciones arbitrarias. El Estado venezolano es considerado el responsable de la mayoría de esos casos, sea a través de lo que se considera uno de sus principales instrumentos de comunicación, el portal web Misión Verdad, del programa de televisión Con el Mazo Dando o de sus fuerzas de seguridad. Todas las personas que tienen una voz crítica en defensa de los derechos humanos son consideradas enemigos internos del Estado. A raíz de esta política, quienes defienden o exigen derechos humanos en Venezuela son catalogados de terroristas, traidores o agentes desestabilizadores de la paz y sufren distintas represalias, explicó Romero. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que también participó en el informe, ha documentado más de 66.000 protestas ciudadanas entre 2011 y 2019 en Venezuela, que han sido reprimidos de manera sistemática. El director de la Organización Mundial contra la Tortura, Gerald Staverok, mencionó el caso de la presidenta del Colegio de Enfermeras de Venezuela, Ana Rosario Contreras, objeto de amenazas por denunciar la situación crítica del sistema de salud. Staverok consideró que su caso es un ejemplo de la criminalización y el riesgo que corren todos aquellos que se atreven a criticar en voz alta al gobierno y sus políticas. Por otra parte, Antonio Ledesma, los militares son necesarios para estabilizar a Venezuela y rehacer las instituciones. En diálogo con Infobae en Madrid, el opositor analizó la crisis en el país petrolero. Lo que ha estado haciendo falta es una estrategia coherente, afirmó. Hemos agotado las salidas de diálogo, así de tajante responde Antonio José Ledesma Díaz. Hemos agotado salidas de negociaciones, como la fallida del 30 de abril. El presidente Juan Guaidó, cuando asumió el interinato el 23 de enero de 2019, lo primero que prometió fue una ley de amnistía para que los militares venezolanos entiendan que no hay una cacería de brujas, que no hay ánimos de venganza, sino la intención de que ellos sean parte de la solución para ayudar a estabilizar Venezuela y rehacer las instituciones de la República. Esta entrevista para Infobae con el dirigente venezolano ocurrió en un rincón de Madrid, la capital del país donde está asilado y donde sigue activo contra el régimen instaurado en Venezuela.
siempre acompañado de su esposa Mitzi de Ledesma. Parece convencido que la salida de Maduro del poder depende de lo que se haga desde la oposición, pero sobre todo con ayuda internacional. Hemos estado viviendo un ciclo que presenta todas las características de fase final, pero también si recapitulamos y escarbamos en la historia reciente, encontramos varias coyunturas que han presentado el perfil del finiquito del régimen. Creo que lo que ha estado haciendo falta es una estrategia coherente. Quiere dejar muy claro que lo han intentado casi todo. En el 2002, todo lo que hizo el pueblo con las manos lo desbarató un grupito con los pies. Aquella fue una manifestación multitudinaria que todavía hoy evocamos. Faltó conducción política. Si en esas reuniones entre gallos y medianoche, en Fuerte Tiuna y en Miraflores, hubieran estado ahí 2 o 3 cabezas bien amoladas desde el punto de vista político, ya Venezuela se hubiese librado de esta desgracia que ha venido carcomiendo nuestras instituciones. Luego se produjo el paro petrolero. Ahí también hubo una falla estratégica. Después que decidimos no ir a elecciones parlamentarias con un régimen que no garantizaba resultados electorales transparentes en diciembre del 2005, amanecimos en enero del 2006 debatiendo entre 3 candidatos presidenciales, Teodoro Petkov, Julio Borges y Manuel Rosales. Posteriormente, momentos cruciales fueron abortados con el ardid del diálogo, el diálogo de Jimmy Carter y César Gaviria en el 2003, el diálogo del Grupo de Boston en el 2005, los diálogos a la manera de Nicolás Maduro como el 10 de abril del 2014, que fue un maratón televisado desde Miraflores que, como dijo Monseñor Diego Padrón, fue la pócima de anestesia de Maduro para desmovilizar al pueblo. Después, los diálogos de República Dominicana, el diálogo del Vaticano y el diálogo de Barbados. Cree Ledesma que cada vez que el régimen de Maduro ha estado a punto de jaque mate, sacan un conejo de la chistera, como la negociación del 30 de abril, el diálogo de Barbados o simplemente la operación táctica que les permitió abrirles las puertas a los diputados desertores de la Asamblea Nacional para que terminaran montando esa comparsa de diputados picados de alacranes. ¿Qué es lo que ha fallado entonces? La estrategia. Y por eso le pedimos a Juan Guaidó que se encargue de colocar todas las fuerzas de la resistencia, como llamó a los que luchamos dentro y fuera del país, para que podamos producir el golpe de timón que tanta falta hace. ¿Usted está de acuerdo con una intervención militar? La intervención humanitaria requiere de un componente militar. Están dispositivos legales reconocidos mundialmente. Llámese responsabilidad de proteger, que es doctrina asumida por la ONU desde el 2005, donde ocurrieron carnicerías humanas. Se vieron obligados a usar componentes militares, como se usó después de las masacres en Ruanda y otras partes del mundo. Está el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, invocado por Venezuela recientemente. En su artículo 8 tiene contemplado el uso de la fuerza. ¿Y eso justifica la intervención? Pero nosotros ya estamos invadidos por fuerzas militares. Se habla de más de 22.000 efectivos cubanos, además de la presencia irregular de efectivos de la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, del EL, Ejército de Liberación Nacional, que controlan parte del territorio nacional, quienes explotan irregularmente el oro, trafican droga, desarrollan acciones de sicariato, secuestro, asesinato incluso de militares venezolanos. En Venezuela hay un proceso de somalización al lado de la cual hay operaciones de terroristas y mafias que amenazan la estabilidad del mundo. El año pasado habrían salido de Venezuela unos 400.000 kilos de cocaína, insumo de una economía paralela oscura que mueve tanto o más dinero que el petróleo. En Venezuela está comprobado que existen grupos de Hezbollah, legalizados por los servicios de seguridad de Maduro y los servicios de identidad que controlan los cubanos. ¿Y qué propone usted? Dejar claro que eso es una amenaza para la comunidad internacional. Vengo de algunas reuniones en Washington y les he dicho a los voceros de esa administración que lo que ocurre en Venezuela no es un problema solo de los venezolanos, es una amenaza para Estados Unidos, Brasil, Colombia, incluso para Europa. Recientemente la unidad de narcóticos de la ONU en Viena confirmó que una parte de la cocaína que ingresa a Europa sale de territorio venezolano. Eso amerita una intervención humanitaria. ¿No será que el problema de la oposición venezolana es que ha sido demasiado mezquina e individualista? Ha habido mezquinidad, ha habido una guerra de egolatría en figuras que están pensando primero salir de Guaidó, en vez de salir de Maduro.
Pensarán que sacando del juego a Guaidó pudieran recuperar un protagonismo o acentuar su propio protagonismo. Eso es fatal para Venezuela. Es la hora de exponer diferencias, que las hay y son naturales, sobre todo en una oposición tan variopinta como la nuestra. Suspender o posponer ambiciones, también naturales. Porque un dirigente político que diga que no tiene aspiraciones ni ambiciones, lo haría un hipócrita y un farsante, pero nunca esas ambiciones pueden derivar en obsesiones, ofuscar diferencias ni enceguecer. En este momento Juan Guaidó actúa como referente y le corresponde ligar este proceso, y a nosotros nos corresponde ayudarlo.